vea estas grabaciones. Pero bueno, es la última clase en un sentido literal. Última clase en un sentido también metafórico, porque es la última vez que se hace este curso, porque el otro semestre ya empezará a regir una reforma. Wow. Nadie sabe bien qué pasará con esa reforma, que yo no la llamo reforma, sino que me parece que es apenas un ajuste, no creo que haya reformado mucho, Sí. pero ya esta clase como clase pues ya no está. Pero apenas Ana María el año pasado me mandó, o este año fue que me mandó el enlace de esta película. Y yo la vi, yo dije, no, esta película la tengo que poner en este curso en algún lugar, en algún lugar. Y pues coincide con esto. También hay otra cosa que coincide y me parece importante, y es que pues yo todavía veo a Ana María en la clase, ¿sí? Todavía me acuerdo incluso del salón que nos tocó este semestre. Era uno de los salones del edificio Lleras, ¿sí? Sí. Me acuerdo de que tocaba bajar unas persianas blancas. Me acuerdo de cuando leímos el Aleph, alguna de las intervenciones de Ana María. Me acuerdo que también ahí son muy buenos amigos, ¿sí? Me acuerdo de verlos, ver cómo se iban armando algunos amigos ahí. Me acuerdo en especial de una que se llamaba Sabrina. Sí. Sí, y otros adicionales que entraron ahí ese semestre, pero Sí. pues, también me parece bueno como tener a Ana María Can en esta última sesión de esta clase, de este ciclo de estar acá. Buenísimo. Pero Para mí también es súper especial. Y sabiendo que es la última clase, es como tremendo. Sí. y también pues gracias a Ana María por estar acá. Sé que muy ocupada como profesora de cátedra aquí, allá y en el más allá, pero no solo eso, sino llena de proyectos. Creo que es la persona que más he visto que hace cosas en esta pandemia, y no por una cosa de desafío a la pandemia, sino porque está justo en un momento donde están pasando una cantidad de cosas, y también por eso me interesó mandarles a ustedes el enlace a la página de Ana María. Entonces ahí donde está el video de Gabriel, pues pudieron ver esa página, ese diseño tan bonito que muchos hemos intentado de copiar para otras cosas. Y, y ahí pueden ver muchísimos proyectos, incluso creo que sale unos proyectos que también fueron hechos en la universidad, ¿no? Como estudiante de pregrado, ahí también, Sí, por ahí salen ahí abajo varios. están, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta hacer como Sí, dejar ahí todo, ¿no? Claro que ahí todavía no está, no he actualizado lo de este año, lo de Odeón y esas cosas. Pero bueno, a ver si me da tiempo estos días. pues, ¿a qué horas? No sé a qué hora. Pero bueno, sí, no, mil gracias. Bueno, entonces me gustaría de pronto empezar, de pronto no hacer yo la pregunta inicial, no sé si alguno acá acaban de ver la película, de qué quieren hablar con la María, qué le quieren comentar, qué le quieren decir. ¿Cómo alguien alzando la mano? Ah. Sí, aquí está. Silvana. Yo quería decir, hola Ana, yo había visto el semestre pasado, antes de que Ana terminara el video, pues yo tuve la fortuna de verlo, no sé si Ana se acuerda. Me acuerdo, claro. Sí, y Sí. pues ahorita lo volví a ver y me gustó aún más, pues quedé como, digamos, con las mismas sensaciones de la primera vez que la vi, que es como una esperanza muy grande y como Ujú. una seguridad muy grande, pues no una seguridad, pero como un sentimiento muy bacano hacia el arte, em, y que me gustó mucho, pues cuando yo lo vi había muchas cosas que todavía no estaban y, por ejemplo, como el tema de las sillas, eso yo no lo había visto, me Ujú. parece una nota. Em, no, y ya, y que me parece increíble que mi sueño es conocer a Gabriel desde que vi ese documental por primera vez. Buenísimo. Sí, es que la película ha pasado por varias etapas, ¿no? Esto es como
que eso es como una lógica muy de Gabriel también, porque claro, yo invité a Gabriel al salón, o bueno, digamos, yo creo que sí, Silvana ya conoce esta historia seguramente, pero cuando yo conocí a Gabriel en Cúcuta, que además fue como un encuentro genial porque yo estaba haciendo una investigación para el Salón Nacional, viendo pues qué artistas se invitaban al Salón Nacional, y yo estaba muy interesada en la frontera, o sea, como que nos tocaba dividirnos, eh, casi que escoger regiones, escoger salones regionales, y yo escogí el de Santander y Norte de Santander, como pensando en que en el salón hubiera una presencia venezolana importante y como una presencia de esa región, ver qué estaba pasando en la frontera. Entonces, cuando yo llegué allá, eh, digamos, nosotros íbamos como con una lista de artistas sugeridos que habían participado en salones regionales y tal. Fuimos con Adriana Pineda y la idea era hacer unas visitas de taller. Y Gabriel estaba en nuestra lista y habíamos agendado con él pues una visita de taller. Adri lo conocía por algún motivo y me dijo como que era muy importante que nos viéramos con él. Pero cuando llegamos allá, Gabriel nos canceló la visita. Ya el viernes que llegamos, que era creo que era la primera visita de taller que teníamos, Gabriel nos llamó y nos dijo que él se ponía muy nervioso, que él estaba muy nervioso con la visita al taller, le daba como mucha ansiedad, entonces no la canceló, simplemente nos dijo que no. Pero lo que fue muy genial es que durante esos, creo que estuvimos 5 días, Gabriel nos llamaba todo el tiempo, estaba como muy pendiente de nosotras y nos recomendaba a dónde ir. O sea, nos decía para almorzar en tal lugar, para comer en tal lugar, para hablar con tal persona. Como que estaba muy pendiente de nosotros por teléfono de una manera muy generosa, que yo creo que también es una cosa muy genial de Gabriel, que tiene como una generosidad muy, como muy natural. Y yo le dije que pasara por el hotel, digamos, el último día le dije, ¿por qué no te pasas por el hotel? Y entonces él llegó al hotel donde estábamos nosotras y fue muy chévere porque llegó con un par de regalos, que eso también me pareció divino. O sea, de una vez nos llevó como 2 regalos, que de hecho yo debo tener por aquí. Sí, sí. Ahorita se los muestro. Pero eran como 2 esculturas, ¿no? Un peluche de 2 cabezas y un coco. Y nos llevó como esos regalos. Y entonces yo le dije pues que no era necesario que hiciéramos una visita en el taller. Entonces yo le dije que yo, por ejemplo, no tenía taller y que no tenía como, en ese momento no tenía taller y en muchos momentos no había podido tener taller y que eso no importaba. Entonces que nos tomáramos un café en una cafetería. Y allá en Cúcuta había, porque la última vez que fui ya no estaba, había una cafetería en el Parque de Santander que era increíble, porque tenía como una máquina de hacer jugo de naranja, donde uno mete las naranjas y van cayendo y se parten solas y se exprimen solas. Y yo creo que es la más grande que yo he visto en la vida y era genial esa máquina. Se les dañó y no encontraron quién se las arreglara, porque esa máquina tenía como 50 años. Pero entonces yo le dije que fuéramos como a tomarnos un café allá a ver esa máquina y él sabía perfectamente de qué máquina le hablaba y todo, y se emocionó mucho como con eso de que yo le dije como de que los artistas no necesitan taller. Y, y lo que nos propuso fue lo que nos dijo fue, no, más bien yo las llevo al aeropuerto y antes de llevarlas al aeropuerto hacemos un paseo. Y entonces le reservamos como la tarde y nos fuimos él manejando nos llevó hasta el museo que sale en la película, el museo arqueológico de Don Sadie Escalante. Y entonces a él le pareció genial como llevarnos a ese museo, que eso fue muy lindo, ¿no? Porque era como que el tiempo que teníamos con él quería era como presentarnos otro artista, que es como él ve a Don Sadie. Entonces, pero en ese camino al museo, pues a mí me pareció increíble cómo Gabriel iba como señalando cosas en el paisaje y entonces decía como, yo quiero que esa montaña sea un volcán y yo quiero que esa montaña sea un nevado y a mí me gustaría que aquí hubiera un puente y yo creo que allá hay una cascada y entonces él como que me iba contando estos proyectos imposibles y pues eso me pareció increíble, me pareció que fue la mejor visita de taller que, es que yo había estado en mi vida, ¿no?
Y yo me fui ese día como sabiendo que Gabriel tenía que estar en el salón, pero también me fui sabiendo que no era suficiente como traer sus obras a Bogotá, porque pues uno se iba a perder como de todo ese universo de Gabriel. Entonces en un segundo viaje fue que le propuse que hiciéramos esa película. Y entonces, además de hacer la película, yo también sentía que Gabriel tenía que estar en Bogotá para que la gente también lo conociera, porque creo que también pasan cosas muy geniales cuando uno conoce a Gabriel. Entonces él se vino a hacer acá como una especie de residencia, ¿no? Como una residencia como de mes y medio, digamos, aquí, y un poco le dimos una plata para que hiciera cosas en Bogotá, era la idea. Y él efectivamente hizo un montón de cosas en Bogotá, obras, pero entonces la primera vez que mostrábamos la película fue como cuando empezó el salón, lo que yo había alcanzado a grabar en Cúcuta, ahí se mostró un corte que duraba 20 minutos, solo con cosas de Cúcuta. Y al final del salón se mostró otro corte que tenía cosas de Cúcuta y de Bogotá, porque a mí me parecía muy importante como que la gente que veía la película ahí en la Cinemateca, pues ahí detrás estaban las obras que él había hecho. Una de esas es esta, que es como un tablero de la nueva Che gigante, que sale como el boceto en la película que vieron ahorita, pero él hizo este tablero como gigante en la Cinemateca, pues yo me quedé con él. Hizo otras obras y esas todas salían en esa película que fue la que vio Silvana. Pero después, hablando con Gabriel, dijimos, o sea, a mí me parecía que ya la película como que debía quedar en internet, debía ser solo de Cúcuta y la República del Catatumbo. Entonces este es el tercer corte de la película, que tiene cosas que se enfoca más como en Cúcuta, la República del Catatumbo, no muestra cosas de Bogotá. Y Gabriel tiene como esta lógica de que las cosas siempre tienen primera parte, segunda parte, tercera parte, como partes infinitas, que eso también se ve mucho en muchas obras que él tiene, ¿no? Como esa idea de las partes, entonces el ajedrez 2, bueno, entonces la idea es que el próximo año vamos a sacar Gabriel 2, que es solo una peli de lo que hizo en Bogotá. Entonces, bueno, esa es como la historia de la película en general y pues ha sido chévere porque ha pasado como por muchos momentos, pero este corte que vieron ustedes yo creo que es como ya como, pues sí, creo que sí se logró llegar como a una especie de versión final, ¿no? Pero lo otro que pasa con Gabriel es que es el artista más prolífico que yo conozco. Entonces él sigue haciendo muchos proyectos y a mí me da como mucha ansiedad porque yo creo que se deberían seguir haciendo como películas de Gabriel, ¿no? Eso es como el tema. Sí. Ahí aprovechando la introducción de Silvana para contarles todo el rollo. Muy bien, de eso se trata. ¿Qué más? ¿Qué más vieron por ahí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Algún detalle puede ser? Ya, Silvana dijo que no había visto las sillas. Creo que David tiene alzada la mano. David. Listo, David. Hola, sí. Pues a mí me gustaría saber de pronto cómo llegaste a conocer a Gabriel y por qué lo escogiste a él como para hacer este proyecto a largo plazo. Pues cómo llegué a él fue por eso que les contaba ahorita como de ese viaje de investigación del salón. A Gabriel, hay una cosa muy chévere de Gabriel, que es que también demuestra como algo que yo siempre he creído y es que las obras, como que las buenas obras se mueven solas, ¿sí? Porque a Gabriel en realidad, digamos que en el mundo del arte, siendo totalmente autodidacta, o sea, Gabriel no estudió arte en ninguna universidad, en Cúcuta no hay universidades de arte, hay en Pamplona, pero en Cúcuta no hay. Pero Gabriel nunca estudió arte y y eso es muy chévere, como que yo siento que si Gabriel hubiera ido a la universidad, como que se lo hubieran tirado, ¿no? Un poco es como el chiste que yo hago. Pero el caso es que Gabriel, siendo como tan autodidacta, pues a él de todas maneras le ha ido muy bien por las obras, porque hace obras muy buenas, entonces, muy bien como entre comillas, digamos. Claro, yo creo que debería irle mucho mejor de lo que le ha ido, pero él sí ha podido exponer en salones regionales
en salones regionales sobre todo, y en Venezuela le va muy bien, que eso también es muy interesante. En Venezuela lo ha movido mucho Luis Romero, que yo creo que es uno de los curadores más importantes como de la escena en Venezuela. Entonces la gente, había ciertas personas que sí lo conocían, ¿sí? Y por eso es que yo tenía como agendada esa visita de taller con él. Pero la razón por la que creo que esta película era muy importante es porque, pues, a mí me parece que Gabriel es, o sea, que el trabajo de Gabriel es una genialidad, ¿no? Es como, o sea, yo sí digo también tranquilamente que Gabriel es como mi artista favorito en el mundo. Y pues como que mi labor ahí, entre comillas, de curaduría era como que ese trabajo se conociera y se conociera muy bien. Y, y pues yo lo que sé hacer es como ese tipo de cosas que acaban de ver, ¿no? Eso es como el medio que yo tengo, digamos, para que algo se conozca. Esa es como la herramienta que yo manejo, una cosa así. Y me pareció muy chévere proponerle esto de la peli porque hay una cosa muy linda de Gabriel y es que también él siempre está como que uno le pone una cámara al frente y él automáticamente se pone como en una disposición como de profesor, como de explicarle a uno las cosas, que es muy generosa y es muy bonita, me parece a mí. Entonces me pareció como que yo ya tenía esa intuición de que ese experimento podía como resultar muy bien. Y por eso digo que a mí me da como un poco de afán como que las cosas que hace Gabriel se conozcan también harto, porque Gabriel pues también está en una edad, o sea, Gabriel tiene 62 años, creo. Parece de 40 y cuando uno lo conoce parece de 18. Pero pues también es como una especie de retrospectiva, yo siento que hay que hacer con Gabriel para que su trabajo se conozca, ¿no? Pero como que no solo su trabajo, yo creo que su trabajo y como su actitud ante el arte y ante la vida, eh, me parece una cosa bellísima y tal vez eso era como lo que más me interesaba que quedara en la peli, ¿no? Y de pronto, Ana, si usted decía eso de que si él se pone en actitud profesor también o contador o Sí. como sea, pero si fuera profesor, ya usted qué le aprendió a Gabriel, que no sabía usted antes, que usted diga, yo no sabía esto antes o solo lo tenía intuido o esto me dio una confianza sobre algo que antes no había podido como comprender. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Yo creo que, a ver, por ejemplo, y también no solo aprender, sino desaprender con Gabriel. Eso es tal vez como lo más chévere, ¿no? Como ese desaprender que también es como aprender, ¿sí? Pero hay una cosa que yo creo que a uno se le olvida, digamos que esto viene como con la academia y con esta idea de la carrera, que la palabra es horrible, ¿no? Como la carrera del arte, ¿no? Y como que yo creo que a uno se le va olvidando como una alegría, ¿sí? Como una especie de alegría que, que uno tiene que tener si uno es artista. Es decir, así uno trabaje como sobre las cosas más, y eso pues mi obra puede ser también mi trabajo a veces puede ser muy pesado, como una cosa que lidia con unos temas como difíciles, ¿sí? Eh, pero en cualquier caso, yo creo que es importante como uno acordarse que con el ser artista tiene que haber como una especie de alegría, ¿sí? Y a uno eso se le olvida. Y como pensar que uno está siendo artista como porque está haciendo cosas que de verdad quiere hacer y es como, como que esa alegría no se puede perder, ¿sí? Como que si uno pierde eso, pues perdió todo, ¿sí?
Y yo creo que eso es una cosa que es muy importante en Gabriel, como esa alegría y como ese no perder como esa capacidad de maravillarse ante las cosas, que es lo que le produce a Gabriel mucha alegría. Como que yo siento que el arte es el motor de la vida de Gabriel y por eso estoy segura que Gabriel va a vivir mucho más que todos nosotros. Eh, entonces eso por un lado. Otra cosa que le aprendí a Gabriel que me parece genial es como esto que él llama el budismo y este Dios que está en todas las cosas. Eh, y como, pues que en una parte de la película él lo dice, ¿no? Que es que cada persona es un mundo y que cada persona hace las cosas como a su manera, ¿sí? Poder ver como esa diferencia y valorarla tanto y que, como él dice ahí, cada caso es un caso, ¿no? Que como entender cada proyecto como una especie de... Siento que los artistas a veces tendemos como a, ¿cómo decirlo? Como a tratar de estandarizar cosas sin darnos cuenta, ¿sí? Como a tratar de, como que uno encuentra una forma de operar, como un modus operandi, digamos, y como que uno tiende como a repetirlo, porque le funcionan unas cosas y otras no le funcionan. Y con Gabriel como que me di cuenta que él y por lo cual sus obras son como tan geniales, es porque él llega a cada proyecto como si fuera la primera vez que hace un proyecto. Entonces, como que cada proyecto es una nueva como aventura, es un nuevo mundo y eso me parece pues tremendo. Eso también es algo que le he aprendido y que pues de ahora en adelante como que yo he tratado como de incorporar, ¿no? Y lo otro que le he aprendido a Gabriel es que son muchas enseñanzas, que también me parece genial. Y yo creo que Lucas lo vio cuando él estuvo aquí en el salón. Gabriel, digamos, es como una persona irreverente, digamos. Sí, se podría describir como una persona irreverente. Pero yo siento que esa irreverencia viene de, de que para Gabriel muy genuinamente todas las personas son iguales, incluso como los animales. O sea, Gabriel trata igual, y yo estoy segura que trataría igual como sí, al presidente, o sea, verlo tratar a la gente era muy genial. Sí, como que los artistas que eran los más creídos, Gabriel los trataba exactamente igual, sí, a como trataba a, a las personas que se involucraban con él en sus proyectos en la calle. Todo el mundo es igual de sabio, ¿no? Y todo el mundo merece el mismo respeto y a todo el mundo se le pueden hacer los mismos chistes, ¿sí? Como que hay una cosa muy horizontal y de todo el mundo se puede aprender. Y de los animales también. Gabriel tiene una relación como con los animales y la naturaleza que es genial y por eso yo quería que hubiera como muchos animales en la peli. Intenté pues que hubiera muchos animales, ¿sí? Como que estaba pendiente de eso porque a mí me encantaba ver esa relación de Gabriel con los animales también. Eh, eso, yo creo que esas tres cosas han sido unos súper aprendizajes con Gabriel, sí. A ver, María, ¿quieres decir algo? Sí, hola Ana María, muchas gracias por estar acá. Hola Lucas y a todos. Yo quería resaltar ese punto, como que a mí lo que más me sorprendió y al mismo tiempo como que más disfruté viendo la película fue ver como esa existencia tan amable con el entorno de Gabriel, como que digamos, en el punto específico, cuando él va y hay como un culto religioso atrás de él, y él como que se mete en su video, pero al mismo tiempo como que en ningún momento rasga como el respeto, no sé cómo decirlo, como que maneja una forma de llevar su entorno y con todo lo que está pasando a su alrededor de una forma muy amable y como armónica, no sé, eso me pareció muy bonito y me gustó mucho. Sí, es una persona muy,
como muy... es difícil de explicar porque es como una persona que se adapta muy bien a las circunstancias. Como que siempre está como atento a su entorno y como a respetarlo, ¿no? Pero que se adapte y que pueda como respetar las cosas, como casi que volverse parte de ellas, en la naturaleza, en todo, como con esa distancia y ese respeto. De todas maneras, es una persona como muy auténtica y que uno no puede como, o sea, Gabriel llega a cualquier salón y es imposible como no sentir su presencia, ¿sí? Es imposible no sentir su presencia y no sentir su irreverencia y como su autenticidad, ¿no? Pero tal vez es eso, es como que es una persona tan auténtica, porque también ha estado como fuera de algunos, siento yo como de algunos sistemas sociales en los que nos movemos todos, que hace que él como que no haya tenido que encasillarse en algunas cosas que todos hemos tenido que encasillarnos de una manera u otra. Entonces, esa es como una dualidad muy genial de Gabriel, como, como todo es sagrado, como todo es natural, ¿sí? Porque para Gabriel no hay cosas artificiales o naturales, ¿sí? Y él también entra en eso, pero al mismo tiempo es como una irrupción muy loca en la realidad. Conocer a Gabriel es como uno estar en una película. Estar con Gabriel es como estar uno en una película siempre. Eso es como tal vez también una de las razones por las que yo quería hacer esto. Sí. 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 Salomé. Yo quería decir, es que a mí me encantó desde el principio que se notaba mucho que él vivía como en su propio mundo. O sea, que estaba muy como en lo de él y que, no sé, como que se tenía mucha confianza en, pues, en lo que él creía y en lo que decía. Entonces eso me encantó porque, pues, no sé, en el colegio cuando uno se gradúa, por lo menos a mí siempre me dijeron que yo iba a tener que cambiar, que cuando entrara a la sociedad, a la universidad, como que, como que le quitaba a las personas esa vitalidad que uno tiene cuando es joven, ¿no? Y en él está como muy, muy, muy presente, entonces eso me gustó muchísimo, como que en verdad no había como reglas existentes en su manera de actuar. Y me gustó una parte, bueno, acerca de la película me gustó mucho que siempre como que había prioridad en la historia y en su personalidad y en el arte, más que como que en el, pues no sé, en el aspecto técnico y yo no sé qué, como que había lugares donde a veces se cortaba el audio o algo así, pero igual era como muy bonito de ver, o sea, estuve muy atrapada, me gustó mucho también cuando él hablaba del museo ese y hablaba como de los fósiles que había encontrado en su casa, también me pareció increíble. Y hay una parte en que él está sentado y es como un primer plano en que él está diciendo, pues la idea de esto es que yo soy así y que ustedes tienen que ser como ustedes, que ustedes no tienen que ser como yo. Entonces, eso para mí fue lo máximo, lo máximo, lo máximo, porque, o sea, no sé, me parece una persona como que ha comprendido realmente como que lo que es aceptar y cómo actuar en base a eso y cómo pues mi realidad es mi realidad y los demás pueden vivir en la realidad que ellos quieran. Entonces eso me encantó porque ver a una persona hacer eso y actuar así, también como que le da a uno el permiso de hacerlo también. Y como hay tanta gente que le dice que no, es chévere, o sea, es bacano verlo y que le den tanta importancia como para hacerle pues el documental que le hicieron. Sí, esa parte es buenísima. Es buenísima porque sí, con Gabriel no hay, yo creo que con Gabriel no hay como manera de hacer las cosas como normalmente se hacen. Entonces, aunque esta película entra como dentro de ese género como de documental de artista, pues es buenísimo o sea, normalmente esos documentales se hacen
como con la intención de que quienes lo ven pues admiren mucho al artista y pues sí, se genere como una especie de distancia, ¿no? Como de respeto, de admiración, un homenaje. Entonces a mí me pareció genial como Gabriel dijo eso, porque como que yo, o sea, hablando como de por qué hacíamos la peli, pues me parece genial que lo pusiera así, ¿no? Es como una película para que la gente entienda que nadie debe ser como nadie y que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, eso me pareció brutal. Y pues el proceso de edición para esas cosas fue muy difícil porque un poco como así como pasaba todo era que pues Gabriel y yo estábamos juntos unos días y yo grababa mucho porque todo lo que dice Gabriel pues es como muy interesante y entonces después yo tuve horas y horas y horas de conversación, o sea, yo ponía la cámara, yo estaba detrás de la cámara y hablábamos mucho y teníamos muchas horas de conversación. Entonces editar esas conversaciones fue difícil, como que yo siento que yo podría hacer 5 películas del material que tengo de Gabriel y cuando él decía ese tipo de genialidades para mí era tremendo, ¿no? Era como, no, qué cosa tan increíble, Gabriel, lo que acabas de decir. Porque Gabriel como que piensa en voz alta mientras habla, ¿no? Y eso también es muy bonito. Me parece que es algo que yo también le he aprendido, como más tranquilamente pensar en voz alta. Esa parte y la parte de la hora prohibida del cine, también me pareció, me acuerdo como de los momentos en los que dijo eso y yo estar pensando como, wow, esto es como una sabiduría muy, muy increíble. Porque esa parte de la hora prohibida del cine es que pues en Cúcuta hace un sol y un calor, la cosa más tremenda, y pues como eran estos días como que largos en los que estábamos como parchando y yendo a esos lugares y tal, en una de esas eran las 12 y yo le dije a Gabriel que paráramos de grabar porque era como la hora prohibida del cine, porque grabar justo a las 12 es muy difícil por la luz, es muy difícil por la luz, como después eh, lidiar con la luz, ¿no? Pero apenas yo le dije a Gabriel que era la hora prohibida del cine, él me dijo, empezó a hablar de que no hay nada prohibido y que cada cosa, como que cada cosa va encontrando su camino y uno no puede como pensar de entrada que hay algo prohibido. Entonces yo empecé a grabar y ahí fue que quedó esa conversación que, pues que también me parece que como que habla mucho de la manera de operar de Gabriel, ¿no? De la manera de operar de Gabriel. Sí, nunca se me olvidará. Y entonces ahora cada vez que voy a grabar algo, pues pienso mucho en Gabriel, en las horas en las que uno puede grabar y las que no. Sí, increíble. Sí, también tienen esas charlas por la noche, ¿no? Que hay 2 escenas largas donde hablan de cosas por la noche. Sí, sí, claro, como esa también fue otra, ¿no? Que nos fuimos a ver como el rayo del Catatumbo a un lugar donde a él le gusta como verlo, porque se ve. Entonces esa conversación fue también larga, larga, ¿no? Entonces era también como coger esos pedacitos mientras veíamos el faro, ¿no? El faro del Catatumbo. Sí. Sí, hay otro punto es que de pronto no, pues es lo del salón, ¿sí? Se habla del Salón Nacional de Artistas. Entonces, este era el salón número, ¿qué? 50 y ¿qué era? 51, 45. El 45. 45. Ha habido 45 versiones del salón. El salón lo hace Jorge Eliezer Gaitán, el político. Tiene un acierto que siempre he insistido, es que no lo llama Salón Nacional de Arte, porque es un salón patrocinado desde el Estado, entonces
sino que le pone Salón Nacional de Artistas, como diciendo que el Estado no puede definir qué es arte y qué no es arte, y le va a dedicar esa participación o ese espacio político a un gremio que él llama artistas, ¿sí? Sí. Pero Ana María fue como una de las curadoras del salón, ¿sí? Y siempre en ese salón hay ese problema, y más esta vez que otra vez el salón volvía a Bogotá. Durante mucho tiempo el salón estuvo en Bogotá, entonces mantenía ese esquema de casi que ir a la capital, ¿sí? Casi que ponerse corbata para ir a la capital, allá a que me reconozcan, a que me pongan mi sello, a que me pongan atención, ¿sí? Pero dentro de esa misión del salón y que hicieron, pues hicieron muy bien varios de los equipos de curadores que había en este salón, fue sí realmente recorrer, pues recorrer varias partes de este país y detectar unas fuerzas que estaban ahí que eran importantes, ponerlas en juego, ¿sí? Sí. ¿Cómo ve usted esa cosa de la República del Catatumbo? ¿Qué nos dice eso? Porque en esta versión, pues sí veo que en edición, yo cuando lo vi dije, uy, pues no salió nada de lo de Bogotá, y había visto fotos y todo eso. Pero después al final dije, buenísimo que no salga nada de Bogotá, ¿sí? Como que y que uno se dé cuenta que existe una plaza en Pamplona, y que uno se dé cuenta que hay un estadio allá en Cúcuta, y que uno se dé cuenta que hay esa terraza, y que uno se dé cuenta que está ese museo que él dice que parece Florencia, ¿sí? Y que hay una Mona Lisa por allá y una torre, así no sea una imagen de postal, ¿sí? Pero ¿cómo ve usted ese eje que uno podría llamar político de esa insistencia de Gabriel en esa república, y donde dice que Pamplona podría ser la capital, pero que de pronto Maracaibo podría ser como otra segunda capital, y de pronto pum, se borró esa frontera, ¿sí? Y es una frontera pues es una frontera caliente por todos lados, ¿sí? Y también una frontera muy inventada, ¿sí? Porque también Cúcuta, cuando uno va allá, se da uno cuenta que es una ciudad de migrantes, ¿sí? De migraciones, de gente que sin saberlo muy bien se quedó allá. Y hay una población muy variada, ¿sí? No es ese regionalismo de familias ya como ya pegadas allá, o muy ligadas a la colonia española, donde los apellidos se repiten, sino que hay una apertura muy extraña, precisamente por ser una ciudad de frontera. Entonces, ¿cómo ve toda esa cosa usted como curadora de ese salón y de haber dicho, pongamos en juego esta república? Sí, a mí me interesaba mucho, me gustaba, o sea, para mí había una palabra en ese momento que era muy importante, que era como entender, claro, o sea, es una palabra que también es un súper lugar común y tal, pero estas cosas de los bordes, los límites, las fronteras, ¿sí? Eso era lo que fue muy difícil era muy interesante, porque pues eso es muy difícil de explicar en como una especie de lineamiento curatorial, ¿sí? Porque, porque esos límites y esas fronteras y tal no eran solo como de países, sino de medios, pues como sociales, un montón de barreras, ¿no? Entonces como que a mí me interesaba como buscar artistas que se pararan en unas fronteras, ¿cierto? Era como lo que me interesaba, y que el arte fuera como la posibilidad para pararse en esa frontera, ¿no? Entonces, como que si uno lo piensa así, varios de los artistas que yo invité, digamos, se mueven en esas fronteras. La Dani, por ejemplo, ¿no? Abracadabra, Tráfico Visual, ¿no? Y también como que siempre han estado como entre medios, ¿no? Como Néstor, David, bueno, como que era una cosa muy amplia. Y Gabriel, yo creo que sobre todo Gabriel de todos es el que más ampliamente puede como encarnar lo que es uno ser una persona de frontera, ¿sí? Porque Gabriel como que está claro, parado en esa frontera, que él no se siente más colombiano que venezolano, ¿sí? O sea, Gabriel siente más cercano a él como capital Caracas que Bogotá. ¿Mm?
Eso es muy lindo, es muy impresionante. Como que él de verdad sí no tiene en su cabeza como esa cosa del centro, ¿sí? Como Bogotá. Su centro es esa frontera y eso es muy impresionante. Yo nunca había conocido como una persona que de verdad sintiera eso. Y hay un texto de Salamea que habla de eso, como de los artistas de frontera. ¿No? Como, y a mí me parecía que Gabriel, porque Gabriel no solo, de nuevo, no solo esa frontera física, sino también unas fronteras como, o sea, yo nunca he conocido a alguien, por ejemplo, que sea más queer, como lo que entendemos nosotros como queer, que Gabriel. ¿Sí? O sea, Gabriel se pinta las uñas, Gabriel es como una persona, es muy femenino, pero es muy machito también, pero se mueve como en una fluidez en esa frontera como de género también, que es muy interesante. Que a él ni siquiera le interesa analizar, a él ni siquiera le interesa como analizar esa, entre comillas, identidad, pero ahí también hay una frontera en la que Gabriel se mueve, que es muy genial. También otra cosa donde uno ve como que esa posición política es en como él, como que analiza, no sé cómo decir eso, los artistas de los que se influencia, ¿sí? Entonces como que él habla, en una conversación, él habla y equipara y hace unas relaciones geniales entre Duchamp y Diomedes Díaz y Dalí, ¿no? Y Escher y, no sé, Marvel, ¿cierto? Como que esas fronteras para él, temporales, espaciales, culturales, no es que no existan, sino que él las aprovecha, ¿sí? Y, y eso a mí me parece genial porque sí creo que es como una posición política ante la vida, ¿no? Que se trata como de ver la artificialidad de estas fronteras, ver como la artificialidad de estos dibujos y como impuestos, ¿no? Que son los países, los departamentos y tal, pero aprovecharlos. Eso me parece genial. O sea, que Gabriel dice como esa cosa, porque viene de una cosa estética. O sea, a Gabriel lo que le importa de la República del Catatumbo no es tanto la cosa como de unir a los colombianos y a los venezolanos. ¿Sí? O sea, a él no le importa como esta cosa como de somos pueblos hermanos, no sé qué tal, aunque él obviamente lo super encarna. A él lo que le importa a la República del Catatumbo es que le parece que es como un país perfecto, que es un país divino, ¿sí? Que es un país que como que tendría todo lo mejor que puede tener cualquier país. Como que él piensa así, es un país como que sería un país como genial, sería un país como muy bello, ¿sí? Que tiene, tiene todos los climas, tiene el faro, tiene el lago de Maracaibo y tiene el río y tiene, sí, como que, y él dice, y Cúcuta es como un Nueva York y Maracaibo es como un Hamburgo y, sí, pero Pamplona es como Bogotá y como que él, y tiene indígenas, pero también tiene petróleo, pero también tiene, sí, como que él viene como de una cosa estética y lo que es muy político ahí es como decidir que un país se arma por eso, ¿no? Por eso. Y entonces él dice que él sería presidente y como que él va poniendo como ministros de cultura, ministros de, ¿no? Le va uno como asignando como unos ministerios. Pero hay una cosa ahí muy política, pero también muy genuina porque yo creo que sobre todo hay como un impulso, una pulsión estática. O sea, de que deberíamos tomar todas esas decisiones que son tan políticas, todas esas decisiones que son como tan, pues para nosotros como tan dramáticas, por decirlo así, solo porque las cosas nos parecen como más bonitas que otras, ¿no? Eso es como, y eso me parece muy genial. Entonces, claro, digamos que en la peli que se mostró en Bogotá, para mí era muy importante que saliera a Bogotá, porque había una cosa ahí como de entender que Gabriel había ocupado Bogotá,
¿no? Y como que uno veía esa película en esa pantalla gigante en la Cinemateca y justo detrás estaban las obras que él había hecho en Bogotá. Y eso a mí me parecía muy lindo porque era como un making of, ¿no? Como uno poder ver cómo las hizo y detrás ver las obras. Pero ya sin el salón, pues el salón vale huevo. Eso también, sí, como que en la película yo nunca pongo en ningún lugar que esta película fue hecha para el Salón Nacional, porque, porque me parece que no importa, ¿no? Que lo que importa es Gabriel. Y haber puesto ahí como el Salón Nacional, pues lo hubiera vuelto como una cosa del salón. Y no es una cosa del salón, ¿no? No es una cosa del salón. Es una cosa que empezó con el salón, pero pues que está muy alejada de la institucionalidad del salón. Entonces para mí era muy importante pues poder hacer esto sin que saliera ningún logo del salón ni nada, ¿no? Como que... Y yo nunca me comprometí a que eso saliera. Entonces, como que fui muy cuidadosa en eso también. Como que lo que nos comprometíamos con el salón era hacer unas obras que se mostraban en la Cinemateca. No nos comprometimos, no comprometimos, digamos, la película para nada, para poder tener como una libertad absoluta en eso, ¿sí? Y yo ahí veo pues como una diferencia como a la actitud que teníamos, tal vez como los que éramos más artistas que curadores, con respecto como a esa institucionalidad, ¿no? Como una cosa, pues que a mí no me importaba en realidad, pero había como otras personas que les importaba mucho el sellito del salón. Entonces, pues nada más alejado de eso que la manera de hacer arte de Gabriel, ¿no? Sí. Sí, una cosa que leí ahorita el fin de semana, estaba leyendo una biografía, pues una especie de novela larga de un señor ahí. Él decía algo así como que el arte no es la realidad, Sí. pero que una de las cosas que hace arte cuando se juega en serio es precisamente evitar que creamos que hay una realidad que existe, que domina, que se solidifica, ¿sí? Siempre pone en duda la realidad. No, no trata de reemplazarla, porque es escéptico, ¿sí? La posición es escéptica, pero impide que se imponga una realidad, ¿sí? Impide que haya un sistema de dominio de la realidad, y ahí podría ser importante la figura de arte, ¿sí? Me gusta mucho sí, esa cosa de resaltar de Gabriel es la actitud, precisamente que es una actitud que se sale del pacto usualmente de universidad o de escuela, o incluso de carrera artística, de siempre estar presentando proyectos, saberlos articular, saber cómo presentarlos, tener las redes sociales y siempre tener como el proyecto muy claro, ¿sí? Siempre poder siempre poder traducir la palabra, siempre saber qué se está diciendo y siempre proyecto como proyectándose a que el proyecto se va a cumplir ganándose la beca o proyectándose a una carrera o proyectándose a un beneficio, incluso en personal, incluso como de unamos los colombianos con los venezolanos, eso es una proyección también. Entonces me gusta Gabriel como que está en presente siempre, ¿sí? Todo el tiempo, incluso el documental empieza así, ¿no? Usted solo le está poniendo, así esa toma no haya sido al comienzo, pero le pone la cámara y él mismo habla de que está haciendo film y ahí mismo se divide la cámara en dos, como para mostrar que apenas nombra algo ya existe, ¿sí? Apenas él dice, esto se podría dividir en dos, existió, o apenas él dice, esta montaña se podría pintar de blanco, y apenas dice eso en la mente de uno, ya se pintó la montaña de blanco. El resto es buscar permisos, pelear con ecologistas, fundamentalistas, con el arte por el arte, etcétera, pero para mí ya se pintó la montaña de blanco. Pero un poco a donde quiero ir también es esa noción de presente, que uno, cómo hacer un documental y mantener ese presente vivo, ¿sí? Usted ya lo ha dicho un poquito, ¿sí? Quitándole la coyuntura salón, ¿sí? O haciendo conversaciones o aprendiendo que hay que filmar todo el día.
Pero hay una instancia también que me parece importante del presente y de eso que estaba diciendo Arte, de cómo el arte a veces también confronta la realidad. Y es también la relación con las drogas, ¿sí? Que incluso hay una toma donde Gabriel sale de ingerir cocaína, imagino, y también habrá otras drogas por ahí presentes. Pero una de las cosas que precisamente hacen las drogas es precisamente molestar a que se imponga una noción de realidad, ¿sí? Incluso y si piensan y si alguien aquí tiene un rechazo así como de dile no a la droga, solo piensan en la cafeína que se acaban de tomar para poder venir a esta clase, ¿sí? La cafeína termina con la misma ina que cocaína, ¿sí? La cafeína lo que hace es interrumpir el proceso de realidad onírica para ser funcional en el trabajo. Es decir, es una droga laboral, ¿sí? Así como la cocaína se usa también para poder entrar otra vez a trabajar después de una noche de rumba larguísima, ¿sí? Entonces, en Wall Street, si le quieren poner algo de glamour a eso. Pero ¿cómo vería usted esa relación de Gabriel con el presente, con molestar a la realidad y con las drogas? ¿Sí? Porque usted puso la escena, Ana María, usted puso la escena. Sí. Otro director habría borrado esa escena. Y ¿sí? fue un súper dilema. Seguramente. Sí. Me parece buenísimo cómo lo pone. Es que la manera perdón, solo para decir, la manera a veces de rechazar a Gabriel sería, es que es un drogadicto, Claro. o vive emparetado, o es un marihuanero, ¿sí? Y cuando está como en esa cosa religiosa, que están en esa ceremonia entre el bosque, dice, uy, no, ese man está trabadísimo, ¿sí? Como el que se mete un ácido antes de ir al estereopécnico o algo así, ¿sí? Claro. Pero esa es nuestra relación con las drogas, no vemos una relación de conocimiento, de confrontación, de molestar lo real. ¿sí? Sí. No, me parece buenísimo cómo lo pone Lucas y creo que de ahora en adelante me lo voy a robar para hablar de la peli de Gabriel, que es esa cosa de que Gabriel está siempre en un presente continuo, que es una cosa muy budista. Gabriel ha aprendido mucho del budismo, ¿sí? O más bien como que él fue descubriendo que él lo que es budista, ¿sí? Como que cuando descubrió el budismo dijo, marica, esa es mi religión, porque yo soy así, ¿no? Que es una cosa de estar uno muy presente en el presente. Y que si uno está muy presente en el presente, pues el miedo no existe, el sufrimiento tampoco, ¿sí? Digamos que hay una cantidad de angustias que se van. Porque el miedo necesita el futuro para ser miedo. Si no hay futuro, no hay miedo, ¿no? Y eso es una cosa que Gabriel tiene clarísima. Y sí, Gabriel es una persona del presente. O sea, yo creo que no habría como una manera de hacer esta película de ninguna otra manera. Como que Gabriel hablar de su vida antes de este momento, para mí era imposible, ¿no? Lo pudimos haber hecho, pero era como, ¿pero para qué? Si cuando uno conoce a Gabriel, no le importa de dónde viene, cómo creció, ¿sí? Y eso es genial. Es decir, en realidad yo sé muy poco del pasado de Gabriel y no me importa. Y cuando uno conoce a Gabriel, no le importa, en realidad. Seguramente tiene una historia súper fascinante, pero no es necesaria para ver ese mundo. A veces como que uno, para ver el mundo de las personas, necesita ver su pasado. Y con Gabriel no es necesario, porque es como su presente es como muy vasto. Entonces eso me parece como genial. Y lo voy a aplicar de ahora en adelante. Y lo de las drogas, pues que tiene mucho que ver con eso. A mí me interesa mucho la relación de Gabriel con las drogas, por eso que usted acaba de decir, ¿sí? Porque siento que también Gabriel utiliza las drogas de una manera totalmente como instrumental, pero circunstancial. O sea, por ejemplo, el ejemplo de que sale en la película, que por eso a mí me parece tan genial, ¿sí? Y es que a Gabriel le gusta mucho el vallenato y él habla del vallenato como poesía, ¿no? A él le impresiona mucho la poesía vallenata, es como él la llama, ¿no? Y él dice que los mejores poetas de Colombia son los que escriben estos vallenatos, los que hacen estos vallenatos viejos, nuevos, a él le encanta y es absolutamente fan de Diomedes Díaz.
y pues él sabe que Diomedes Díaz era muy periquero. Entonces una manera de Gabriel como de sentirse Diomedes, que es como él también lo dice en un punto en la película, como yo a veces me siento Van Gogh, yo a veces me siento Picasso, a veces me siento Dalí. Pues como que una manera de Gabriel de sentirse Diomedes es haciendo lo que Diomedes hacía, ¿sí? Porque es como para entenderlo mejor, ¿sí? Entonces como que... y eso a mí me parece genial, me parece como una cosa, una razón demasiado increíble como para hacer drogas y hacer esto específicamente, ¿no? Como eso por un lado. Gabriel no necesita ninguna droga para recrearse, ¿sí? Como que esa cosa de la droga recreativa también me parece que Gabriel la anula, porque Gabriel siempre está entretenido, entonces tampoco es una cosa que necesite como para que sin eso no pueda entretenerse o no pueda estar bien, que es como otro de los estigmas de las drogas, ¿no? Que, entonces, es otra relación y eso me parece genial porque me parece que es como aproximarse a la vida, pues de esa manera, ¿no? Como uno probar una fruta nueva, es igual que probar una sensación nueva, sabiendo pues que cada momento y cada cosa, que para cada cosa hay un momento, ¿sí? Eso es como lo que es muy genial de Gabriel con las drogas y con todo. Y claro, el momento en el que a mí me pareció genial esa secuencia, porque él habla ahí de Tania Bruguera, ¿no? Ese performance que fue tan polémico en Bogotá, me parece que es muy importante como también mostrar que Gabriel sí está muy enterado de lo que pasa en el arte, no es que no esté enterado, ¿no? Y me parecía genial eso de Diomedes y tal. Pero también hablando con él de si metíamos o no la escena, yo le dije, Gabriel, a mí esto me parece buenísimo, pero pues es correr un riesgo, porque la gente seguramente te puede estigmatizar, ¿sí? O sea, un poco como que yo le pedí permiso. Yo le dije, yo la metería, pero sí necesito que tú me digas, ¿no? Y pues puede ser que no pase nada y puede ser que salga alguien de la película diciendo, no, qué cosa tan inmoral uno ver un artista del Salón Nacional. ¿Sí? En pleno Salón Nacional, bueno, en fin. Pero él me dijo, no, yo creo que deberíamos ponerla porque la vida es así, y yo soy así, y la vida es así. Y si eso quedó grabado, es porque así fue. Y si la vida es así, pues tiene que salir en la película, ¿sí? Entonces, pues eso ya zanjó a mí me zanjó cualquier miedo que yo, claro, el miedo no era para mí como directora, sí, pues porque eso es obviamente como una pelea que yo estoy súper dispuesta a dar. Eso significa que la película no se puede mostrar en muchos contextos, ¿no? Y a mí eso Sí, nunca a me importó. estudiantes de primer semestre de universidad no es bueno mostrárselo, yo creo. Exacto. Y yo pensaba mucho en eso, porque yo creo que yo como que lo mejor que yo he hecho como de profe en la vida es hacer esta película y poder mostrarla, ¿sí? Entonces yo decía, esta película la tienen que ver mis estudiantes, que eso podía traerme problemas, ¿no? Pero pues no me importa, pues porque no es la primera vez que un profesor se queja de alguna de mis clases tampoco, ¿sí? Entonces, pero cuando Gabriel dijo eso, porque mi miedo era realmente como que podía hacer esto como para la obra de Gabriel y la reputación, después de que él dijo eso, pues eso quedó absolutamente zanjado. Sí, pero bueno. Bueno, María José alzó la mano por ahí. Sí, hola. Hola Lucas y hola Ana María, qué gusto tenerte por acá y poder conversar contigo tu obra. Gracias. Yo creo que hablar con un artista de su arte siempre es un privilegio. Yo te quería preguntar porque a mí el documental y pues como toda esta temática de poder retratar la vida de alguien en un filme me parece muy interesante y me gusta mucho, pero siento que es muy retador. Frente a lo que justo lo que estabas contando, yo sentí en Gabriel como un proceso muy orgánico de retratar el artista, ¿cierto? No es así como pintado, no era en un set
para una entrevista, no eran con preguntas predispuestas, era una conversación. Y me llamó mucho la atención, yo te quería preguntar, por un lado, pues, ¿por qué consideraste tú o cuál le ves tú la relevancia precisamente a mostrar la vida de alguien y que quede grabada como para la posteridad? Y por otro lado, ¿cómo lograste ese acercamiento tan tranquilo con él? O sea, ¿cómo lograste que fuese una cosa? Supongo que tiene mucho que ver con el interlocutor, pues la otra persona, pero sí te quería preguntar, para ti, ¿cuál fue el proceso y cuáles fueron los retos de decidir, bueno, cómo me acerco a su vida sin que esto sea una cosa invasiva, pero de forma que la pueda retratar como es? Súper, vale, mil gracias. Yo creo que, a ver, así como yo digo que Gabriel tuvo como esa gran fortuna de no ir a la universidad, yo creo que yo tuve como una gran fortuna de no estudiar cine, que era como lo que realmente a mí me interesaba. Y yo creo que Lucas se acuerda mucho de eso cuando yo era estudiante. Yo, o sea, digamos que mi, que es chistoso porque ahora yo hablo de cualquier cosa como si fuera una película, pero a mí lo que más me interesaba era como el cine. Era en realidad lo que más me movía, y no, no tanto el cine, sino como que como el video. O sea, yo creo que yo entré a estudiar arte, también por eso no estudié cine, por, por MTV. Como que a mí me encantaba ver MTV. En realidad era como hacer video y hacer como unas películas raras, era lo que yo quería hacer. Y pues cuando yo veía ese pensum de cine me parecía un poco aburrido. Y la razón por la que yo terminé en los Andes, que me acuerdo perfectamente de esa llamada, era porque desde el primer día uno podía sacar una cámara de la diapoteca. Y eso para mí eso era como increíble, increíble. Yo en ese momento no tenía computador en mi casa, no tenía cómo comprar una cámara, no tenía nada. Y pues poder sacar una cámara desde el primer día para mí era tremendo, ¿no? Pero en el fondo lo que yo quería era como hacer cine, pero yo creo que está después en todo lo que he hecho, que tiene mucho de video y como de cine en medio de todo, y las clases que doy son como muy conscientes de eso. He estudiado mucho teoría de guión, doy clases de guión, ¿no? Pero hay una cosa y es que como no separar esta cosa del director y el no director, ¿no? Que yo creo que es una cosa inconsciente, pues que estos últimos años de trabajo lo he ido notando. Y es como que una especie de horizontalidad. O sea, Gabriel nunca sintió que esto fuera una cosa que yo estaba haciendo sobre él, sino que era una cosa que estábamos haciendo juntos. O sea, juntos sobre su trabajo, pero pues él era tan director como yo. Y eso yo creo que fue muy importante y es muy importante para todo como todo lo que yo hago. Hace poquito nos hizo una entrevista, tuvimos como una especie de entrevista con Julia Buenaventura, Marcia Cabrera y yo. Marcia es actriz y cantante y tal, una gran amiga mía de toda la vida con la que yo hago muchos trabajos. Y Marcia le contó una cosa pues de la que yo no me acordaba tanto, me pareció genial, como muy diciente, y es que en el primer proyecto que yo hice con ella, que era un proyecto como en el que yo tenía yo tenía como una regla en la cabeza y era que ella tenía que, en Lourdes, y tenía que ser en Lourdes, como comprar un café en una cafetería y como tener la regla de que ella tenía que llevar ese café intacto sin que se le regara una gota a algún lugar. Y si se le regaba una gota, tenía que volver y comprar otro. Esa era como la regla como del personaje. Y ella también tenía que improvisar pues que algo pasara con ese café para poder volver y pedir otro, ¿sí? Y que se quedara en ese loop pues todo lo que pudiera. Y yo la iba a grabar como con una cámara escondida y después iba a editar eso.
Pero a Marcia, y yo me acuerdo que ese día Marcia estaba brava, y yo la sentía muy brava, pero yo no entendía bien por qué. Pero después en esta entrevista salió, y es que yo nunca le dije quién era el personaje. O sea, ella me decía, pero esta mujer, ¿quién es? Y yo le decía, no, yo no sé, yo no tengo ni idea, o sea, te toca a ti armar el personaje. Pero ¿a dónde va a llevar ese café? Y yo le decía, no sé, no sé ni me importa saber, ¿no? Y como que la queja de ella es que yo no la dirigí, en ningún momento la dirigí. Y para eso ella fue para ella eso fue como muy raro esa primera vez. Esa no dirección, y me hizo caer en cuenta de eso Marcia hace unos días. Entonces yo creo que la clave de esta película con Gabriel, y como de muchas cosas que yo hago, es como no dirigir, ¿no? Sino editar. Yo creo que donde de verdad se ve como mi voz, por decirlo así, es en la edición y no como en la generación de las imágenes. Eso todo lo decidió Gabriel. O sea, claro, yo le decía como, me gustaría que hablemos de este espacio, me gustaría que hablemos de todo esto, ¿sí? Esto. Pero él era el que decidía cómo, cuándo, no, él era como el que decidía muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que era en la edición, pues que estaba, es en la edición, ¿no? Y en la no dirección. Y ese problema de retratar la vida de alguien, a mí me parece muy interesante. Como que yo siento que, porque yo siento que todas las vidas de las personas son como películas, ¿no? Y uno se acuerda de la vida de uno como una película y uno piensa en la vida de los amigos como películas y uno las cuenta como películas, ¿sí? También le decía a Marcia que a mí me encantaría hacer o sea, si yo tuviera como tiempo infinito, me encantaría hacer películas de todos mis amigos, ¿no? Como de los buenos amigos, hacer una película, y que el mejor portafolio que podría tener un artista es como este que le dice a Gabriel, ¿no? Pero como que nunca se acabe, ¿no? Como que nunca se acabe. Entonces, es un súper problema, es un súper problema. Y es como un género que está un poco en extinción. O sea, yo siento que antes se hacían más documentales sobre una persona o sobre un artista o sobre... Cada vez es más difícil porque cada vez también como que nos acostumbramos a unas formas narrativas que están como más atrapadas por el drama, ¿no? Que es como lo que decía eh, Brecht, que el drama es una super trampa y hay que tenerle mucho cuidado al drama porque es como un encantamiento, ¿no? Un encantamiento en el que todo se vuelve igual. Entonces, pues yo creo que este tipo de experimentos eh, pues son como cada vez más difíciles de hacer, pero también más valiosos, ¿no? Como mostrar la vida de alguien es un súper problema. Pero en guión, o sea, hacer un guión en el que simplemente se quiere mostrar la vida de alguien es como un antiguión. Es un antiguión. Entonces, pues nada, es un súper problema. Pero sí creo que uno necesita como una relación muy horizontal para que no se vuelvan todas las vidas las mismas o no se vuelvan todas las mismas películas. Sí. Sí, yo le sumaría ahí que, digamos, si usted hubiera estudiado cine, obviamente le habrían enseñado una cantidad de cosas, de términos, de eso que usted le dijo a Gabriel, no, es que esta hora no se filma, y él le dijo, no, esta hora sí se puede filmar, Claro. o cuando sale Gabriel en la piscina y se ve que tiene pegado ahí en el piso la cosa para tener el sonido bien, que tal vez es la única regla que uno tiene que tener clara cuando filma, que el audio tiene que estar bien, todo lo otro se puede arreglar, pero algo espontáneo que salió en audio y no quedó bien, no se oye bien a veces o se perdió, ahí uno sufre a veces. Claro. Pero también estoy diciendo esto es porque también cuando uno estudia arte también empieza a pasar una cosa extraña
es que no solamente uno se va volviendo más pesado, ¿sí? Y más proyectual y más empieza a adquirir unos ademanes de lenguaje y de sobreexplicación de las cosas. Y eso se ve en el curso de los semestres, digamos. A mí me gusta estar en esta clase, es porque es vital, ¿sí? Ver ese entusiasmo de las personas que acaban de entrar a estudiar arte y todavía no se ha sentado sobre ellos todas esas cosas identitarias del programa y de la carrera y de madurar y de todo eso. Toda esa cosa que afortunadamente Gabriel no le ha hecho el quite. Pero también una cosa que pasa cuando uno estudia arte es que uno no aprende a lidiar con las personas, ¿sí? Y empieza precisamente a recurrir a formas narrativas más limpias, ¿sí? Entonces uno hace unas fotos sobre edificios en ruina en la ciudad, o si uno va a lidiar con personas, uno lidia con uno mismo y hace un documental sobre la memoria o sobre algo que le pasó a uno cuando era chiquito, que está muy bien, tienen toda la libertad de hacerlo. Pero también me doy cuenta que hay una cosa en el arte, es que precisamente por estar metidos en una universidad y solo viendo artistas y después estar yendo solo a salones con artistas y artistas muy importantes y curadores muy importantes y yendo a Arbo y todas esas cosas, realmente no sabemos lidiar con las personas. Y después cuando lidiamos con las personas es un desastre, ¿sí? Es un desastre porque ponemos una actitud como de superioridad moral, ¿sí? O de manipulación excesiva, ¿sí? En aras de lograr un producto artístico porque el arte todo lo vale, ¿sí? O una condescendencia que es también supremamente violenta, donde usted podría haber hecho un documental como bajo la idea de quiero ayudar a Gabriel para que todo el mundo lo conozca. Y el camino al infierno pues está pavimentado de buenas intenciones, ¿sí? Y por ejemplo, hace 4 semanas o 3 íbamos a la exposición de Beatriz González en el Banco de la República, y también hace 10 semanas veíamos una charla que dio Beatriz González una vez acá sobre su experiencia como estudiante en la universidad. Es una charla que me gusta mucho. Y a mí en este punto a veces preferiría que se quedaran los estudiantes, con las personas que fuimos allá, nos quedáramos en la cabeza más con la imagen de la charla, que con la construcción de Beatriz González que se hace en la exposición de arriba. Hay muy buenos objetos, buenísimo verlas, pero de cierta manera hay algo que no está ahí, ¿sí? Hay algo que se perdió en esa exposición, ¿sí? Como que el sujeto se volvió objeto, ¿sí? Se volvió precisamente, que es algo que no debe pasar en un documental, ¿sí? Porque cuando uno lo está haciendo sobre esa variable, ese misterio que es una persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve usted esa relación con las personas, ¿sí? Y sobre todo cuando uno estudia arte, que tal vez, y sé que también, digamos, usted desde muy temprano, cuando estaba estudiando arte, empezó a pensar también de qué tenía que vivir, y gracias a algunas habilidades para hacer páginas de internet, videos, para narrar, le empezaban a salir una cantidad de trabajos, ¿sí? Y una cantidad de cosas. Y eso pues, fue terrible un poco porque también le quitó un poco la concentración para poder estar en la universidad pensando cosas. Pero también le dio también esa idea de que el mundo era mucho más que solo ver a personas del arte, ¿sí? Y que le tocaba lidiar con personas, con clientes, ¿sí? Pero ahora también me gusta en lo que está haciendo, que precisamente la veo trabajando con gente que no es el de la galería, no es este artista que está acá, o no es esos propósitos, sino cómo es lidiar con personas y porque ya lo ha dicho antes, pero cómo ve esa cosa extraña o esa trampa que también a veces tiene lo de arte y ese pavor que le tiene a... En cine también está, por ejemplo, uno en cine ve muchos directores de cine colombianos que prefieren una cosa más abstracta, que prefieren una cosa más metafórica, más con imágenes de transición, más anticlimática, con tiempos muertos, y el actor se mantiene como en un mismo tono, y de pronto llega el drama, pero el drama es sugerido, nunca está visto, siempre está, como diría Víctor Gaviria, siempre lo muestran a puerta cerrada, ¿sí? Y es precisamente para no tener que lidiar con un actor, Claro. porque
porque también ahí hay una cosa muy jodida, ¿sí? De hacer. Entonces se trata es como de darle unas pautas al actor, pero dejarlo ser ahí, ¿sí? En vez también de entender cómo lidiar con esas cosas humanas que también tiene la actuación. Entonces, ¿cómo ve esa relación entre hacer arte y lidiar con personas? Sí, yo creo que ahí tiene toda la razón, Lucas, en que a mí lo que más yo creo que, o sea, es una cosa a la que yo me quejaba mucho en la universidad. Yo creo que era mi queja más recurrente y era que yo tenía que dividir mi tiempo como entre trabajar y estudiar para poder estudiar, ¿no? Era el tema y yo me quejaba mucho de eso, o sea, como que yo quería ser millonaria y simplemente dedicarme a hacer arte, ¿sí? Y ya, y como poder estar en eso todo el tiempo. Ahora, digamos, hoy agradezco muchísimo que me haya tocado pasar por esto y agradezco muchísimo que económicamente no dependa de hacer arte, porque eso me ha dado toda la libertad del mundo, ¿sí? Ahorita, pues, en este momento, como que yo de alguna manera por otro camino llegué como a esa idea de Gabriel de que el taller de un artista es el mundo, ¿sí? Y ya no me preocupa eso, como que, y es una cosa que he confirmado con Gabriel, no me preocupa no tener taller, no me preocupa no tener una galería, no me preocupa no vender obra, ¿sí? Y eso me ha permitido pues cada vez más tener como una libertad en los proyectos que hago, que, que pues ahora agradezco mucho, como no tener esas preocupaciones, ¿sí? Claro, siempre va a ser un dilema, o sea, yo creo que yo nunca me voy a escapar de ese dilema de odio trabajar, pero me toca hacerlo. Siempre está ahí, ¿no? Todavía hoy, y yo creo que siempre va a estar ahí. Bueno, digamos, dar clase para mí no entra en ese trabajar tampoco, ¿no? O sea, dar clase para mí es como entra en mi vida de artista y no de no artista. Pero cada vez esas cosas eh, se mezclan más y son zonas más grises. Y eso también es una cosa increíble de Gabriel, como que yo también gracias a Gabriel he entendido eso. Bueno, y lo vengo entendiendo hace rato y es que uno tiene que hacer lo que no es arte como si fuera arte y uno tiene que hacer lo que es arte como si no fuera arte. ¿Sí? Yo creo que eso es como esa es como la cosa en la que yo me muevo, ¿sí? Como hacer arte como si no fuera arte y hacer las cosas que no son arte como si fueran arte. Y entonces ahí uno logra una cosa que a mí me ha parecido, que descubrí también, le descubrí hace poco a un artista que a mí me encanta, que es como un Gabriel, pero francés, que se llama Robert Filiu. Y Filiu tenía esta idea del principio, el estado de permanente creación, el estado de permanente creación. Y él decía que para un artista, para estar en un estado permanente de creación, y eso yo lo veo en Gabriel de una manera brutal, para que un artista esté en estado permanente de creación, tiene que al mismo tiempo estar haciendo tres cosas. Estar haciendo cosas bien, estar haciendo cosas a medias o no terminadas o imposibles de terminar, y estar haciendo cosas mal. Y si uno al mismo tiempo está haciendo esas tres cosas, uno está en un estado permanente de creación. Y eso me parece genial de Filiu y me parece genial de Gabriel también, ¿no? O sea, uno tiene que estar al mismo tiempo fallando en algo, no fallando en algo y, y entre las dos cosas, como teniendo esos tres estados en tres proyectos diferentes, ¿sí? Eh, y entonces, yo creo que es eso. Y por ejemplo, y lo otro que es muy importante, siento yo que me ha enseñado mucho Gabriel y que también se ha empezado a volver como uno de los ejes pues de todo lo que hago y de las clases y de todo, es que uno tiene, eso también es del cine, es una cosa que nosotros tenemos del cine, pero que no es, que es como pensar que nuestra audiencia, que nuestros espectadores, nuestro público, sí, que es una cosa, yo creo, absolutamente como necesaria para el arte. O sea, así uno haga algo que nunca nadie vea, uno tiene un espectador
como en la mente. O sea, Gabriela tiene muchos proyectos que nunca nadie ha visto y va a ver, pero él piensa en el espectador. O sea, uno sí tiene que tener como una especie de espectador imaginario, ¿sí? Pero ese espectador, yo siento que los artistas nos los imaginamos como unos espectadores de cine, ¿cierto? Como de alguien que entra a la galería y ve, de alguien que se sienta en una silla y mira, de alguien que, ¿sí? Y pues el arte no necesariamente es eso, o sea, los espectadores del arte son, por ejemplo, en estos días estaba haciendo un proyecto para una publicación de Carolina Cerón, en la que tengo que ir a notarías, todos los días a una notaría diferente, para hacer una declaración juramentada. Y entonces en esta declaración juramentada yo juro, y una declaración juramentada es como que uno puede ir a jurar ante un notario cualquier cosa. Y el notario dice, es verdad, no es verdad. Y si a uno le comprueban que eso no es verdad, lo pueden meter a la cárcel 2 años, ¿no? Entonces no es como cualquier cosa. Y entonces yo he estado yendo a estas notarías a declarar que mañana no seré la misma persona que soy hoy. Esa es la declaración. ¿Sí? Como yo declaro bajo la gravedad de juramento que mañana no seré la misma persona que soy hoy. Y eso es una verdad absoluta desde la biología, desde la filosofía, desde la psicología, ¿sí? Pero lo que es muy interesante es la conversación que a mí me toca tener en cada notaría sobre eso, para lograr que me la hagan, ¿sí? Pero ahí lo que es importante es que yo siento que el público de ese trabajo, pues es la notaría. Digamos, lo otro es un registro, no es para el libro, no es para Carolina, no es para, sino que ese trabajo es para los empleados de la notaría, ¿sí? Y ese cambio como de paradigma, digamos, en que el público no es la persona que va a leer el libro, sino la persona que está en la notaría, y como esa discusión que se genera al interior de las notarías, que ha sido genial, pues ellos son el público, ellos son la audiencia, ¿sí? Y eso es muy, me parece a mí que para mí ha sido súper revelador, y es una cosa pues que yo le he aprendido a Gabriel también, ¿sí? Que la audiencia del arte son todos, pero todos realmente, no todos como diciendo todos los que entran a una galería y si la entrada es gratis, entonces son todos, ¿sí? Porque eso no, sino todos como diciendo, animales también son público, ¿sí? Es decir, niños de 1 año, de 3 años, gente que está muerta, es decir, como que todo, ¿sí? Todos son, todos son como espectadores de todo lo que hacemos, ¿no? Eso me parece muy importante, sí. Y pues eso también trae como una gran alegría a lo que uno hace, porque todo tiene como más sentido. No hay que esperar a que el libro se publique, pues si se publica está bien, y si no, pues no importa. ¿Sí? Sí, ahí ya hubo como un momento de presente pleno ahí en la notaría y quedó registrado y quedó notarizado ese presente. Sí. Yo me acuerdo también cuando apenas usted salió de estudiar arte, me acuerdo que cruzamos tal vez algunos mensajes y me acuerdo que usted me mostraba que estaba haciendo una pintura, ¿sí? Y, y que y era solo haciendo esa pintura y yo la veía, era precisamente como una pintura de presente, ¿sí? No de, era como una pintura para estar ahí pintándola, pero no, me gustaba que usted nunca la fraseaba como estoy haciendo esta pintura porque me nació un amor por pintar o porque la voy a exponer en tal sitio o porque me la encargaron, sino que me gustaba eso y también me gustaba eso como mostraba que no era un problema de medios, ¿sí? O de medios técnicos con medios manuales o de entretenimiento, ¿sí? No sé qué habrá pasado con esa pintura, pero me gustaba como ese espacio que estaba ahí. Sí, la terminé, duré 2 años haciéndola. 2 años, pero sí era como una, creo que es la única pintura que he hecho en la, en la vida. Por ahí tengo la foto, ahorita se la mando. Pero sí, no es una cosa de medio, sí, no es una cosa de medio, no es una cosa de medio nunca nada, pero al mismo tiempo todo es sobre el medio. Eso también es como
como un problema muy interesante con el que tenemos que lidiar todos los artistas, ¿sí? Como sentir el amor al medio que sienten como los escultores, ¿sí? Que tienen como esa relación con el material, ¿sí? Pero pues entender que uno esculpe todo en la vida y que todo es material, ¿no? Es como esa palabra también me parece muy linda, material, ¿no? El material y la materia. Sí, eso es genial. Por ahí creo que Irene había alzado la mano y de pronto ya se le cansó de tenerla alzada. No sé si quiera retomar algo. Pues, no sé, siento que, bueno, estaba pensando en que el arte, pues, es muy elitista casi, pues en la historia del arte ha sido siempre como de cierta parte de la sociedad, pero ahora ya no lo es. O sea, ahora cualquier persona tiene, pues, la posibilidad de hacer arte. Entonces, pues, es muy loco porque ya no, o sea, ya no depende nada más que de la intención de querer hacer arte. Y pues también porque qué es el arte. Entonces, bueno, una discusión muy amplia. Y estaba pensando en que cuando tú hiciste esta película, ¿no pensaste como que podía caer en rayos donde me quedé? Me silencio sin culpa. que, Eso lo hacemos todos, Irene. bueno, que creo que, bueno, mi pregunta es, cuando hiciste la película, ¿no tuviste como, cómo pensaste la posibilidad de que pueda caer en la pornomiseria o como que pueda ser interpretada así? No, la verdad nunca fue un miedo para mí, pero reconozco que en otro momento pudo haberlo sido, ¿sí? Pero, pero después dejó, creo que ese miedo, o sea, son como, si uno hace las cosas desde un lugar, desde una intención que no es pornomiseria, no hay manera de que el resultado salga así, ¿sí? No hay manera, digamos. Y yo creo que los artistas, o sea, son dos cosas que también menciona Irene, como esta cosa elitista, como de cómo un artista se puede mover entre las élites más elitistas y como la más pornomiseria, digamos, para usar como las palabras de la pregunta. Y yo creo que el secreto de eso es precisamente como esta cosa de la horizontalidad, de que nadie es más que nadie, ¿sí? Y cuando uno de verdad entiende eso, y cuando uno entiende que todas las personas son igual de sabias, todas las personas son un mundo que es valioso y un universo que es valioso, pues esas dos cosas desaparecen, la élite y digamos, lo que se puede entender sí, como gente muy marginal, ¿no? Pero uno puede aprovechar eso. Y muchos artistas lo han hecho, ¿sí? Como de una manera muy exitosa, precisamente como para burlarse de eso y ponerlo como, o sea, no sé, Duchamp, Baldessari, Andrea Fraser. No hay que tenerle miedo a las élites, sino hay que tenerle miedo a uno como a ser parte de la élite. O sea, no hay nada más cobarde que no intentar serlo, porque yo creo que uno tiene que estar como artista en todo, en la élite, en la no élite, en la política, en todo, ¿sí? Como entre más lugares esté uno, pues la vida es más vida, ¿no? Es como y la obra y todo lo que uno haga, pues es más real. Entonces, ese es como el otro gran problema, la otra pregunta que se lleva como a si debemos hacer arte, entre comillas, político o no, estando en unas posiciones como de privilegio, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de la guerra en Colombia si nunca
tuvimos que disparar un fusil. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de la guerra en Colombia si nunca tuvimos que ¿no? Pasar noches como en el monte en combates o que nos desplazaran, ¿sí? Esa pregunta normalmente también se vuelve eso. Y es una pregunta que es un problema que siempre va a ser difícil, nunca va a ser fácil, pero también es que yo creo que los artistas, o sea, que en parte como que ser artista es habitar un problema y no huirle, ¿sí? De hecho, ser artista yo creo que también es como inventarse problemas y no huirles, ¿no? Entonces, hay que estar en esos problemas de hacerse esas preguntas difíciles. Y pues yo no diría para nada, por lo que yo nunca tuve miedo de que este documental se entendiera como que yo me estoy aprovechando de alguien, es porque yo creo que es muy claro que, pues uno que, pues yo no hay para nada una mirada hacia abajo en el documental en ningún momento sobre Gabriel, sino todo lo contrario, como de una admiración absoluta, ¿no? Hacia arriba, digamos. Y si esa admiración es genuina, pues eso quedan las cosas, ¿no? Si ese respeto es genuino, pues siempre quedan las cosas. En el momento en el que uno intenta hacer un trabajo con una comunidad o con alguien y tiene de verdad una mirada que no es horizontal o que no es para arriba, pues eso se nota. Y eso sí es un problema, pero yo no creo que sea un problema de hacer arte. Yo creo que es un problema como de quién es uno, de quién es la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es como la... Sí, yo lo vería también, es que obviamente hacer arte o hacer cosas con arte es un privilegio, ¿sí? ¿Quién va a tener ese tiempo, ese ocio, ¿sí? En una sociedad tan desigual, con tan pocos, con tan poco acceso al ocio, a tener a veces una infancia continua, a tener buena alimentación, ¿sí? Claro. Pero los privilegios son para dos cosas, ¿sí? Uno puede usar los privilegios para mantener los privilegios, ¿sí? O uno usa los privilegios para compartir los privilegios, o uno usa los privilegios para acabar con los privilegios, ¿sí? Claro. Entonces, me parece que en el documental hay una complicidad de dos privilegiados, ¿sí? Que es usted y Gabriel, y de alguna manera el documental transmite ese privilegio, y por eso también me parecía una feliz coincidencia que estuviera ese documental, que pudiéramos ponerlo aquí en la clase. También lo que hemos estado haciendo todo el semestre es inventarnos un artista en un espacio posible o imposible, ¿sí? Y ese mismo artista puede ser uno mismo, porque también lo que usted dice, lo que usted está haciendo en la notaría lo prueba, ¿sí? De que uno le toca inventarse todos los días, ¿sí? Y no como una frase de emprendimiento, de coaching, sino como una frase precisamente para molestarse identitariamente y para estar aquí y ahora, ¿sí? Entonces, yo sí creo que el documental, para mí lo político ni siquiera está en ese país utópico de la República del Catatumbo, está así en lo que usted mencionaba de las fronteras a todos los niveles ahí. Pero para mí lo político está en haber podido hacer una pieza que comparte ese privilegio, ¿sí? Que yo miro eso y me dan ganas de hacer tonterías, ¿sí? Esta mañana que estaba ahí haciendo los huevos, yo decía, ¿será que boto las cáscaras o no? ¿Sí? O ya cada vez que veo una cosa de Icopor, digamos, si yo estoy metido muy en arte y veo Icopor, no hay nada que hacer, voy a ver contaminación, salvemos las ballenas, sí, las multinacionales. En cambio veo a Gabriel y veo como el licopor como una cosa escultórica, ¿sí? Y es liberador eso, ¿sí? Entonces, y es liberador, pero nuevamente no soluciona el problema. Este problema de la contaminación seguirá ahí, pero no deja que ese material ya trazado bajo una única realidad, ¿sí?
que sería la de la contaminación, queda liberado nuevamente. Total. Entonces, eso es lo que me gusta de esta pieza. Y la primera vez que la vi hace pocos días, otra vez por la clase, pero la primera vez que la vi, sí, sí me pareció totalmente liberadora a ese nivel, sí, y a nivel mental, sí, de cómo lo que usted dice, como que hay que fallar y hay que fallar cada vez mejor. Y un poco aquí lo que queremos con este curso es fallar espectacularmente, ¿sí? Como que cada proyecto que se ha hecho durante 16 semanas falle espectacularmente. Sí. Y a uno le dan ganas de fallar así espectacularmente y fallar cada vez mejor, ¿sí? Pero cuando vi la primera vez el documental, sí, sí me pareció libre a ese nivel, ¿sí? De poder ver obras en la conversación, en verlo al de basquetbolista ahí encestando, ¿sí? Sí, como recuperar una tontería importantísima, ¿sí? Una tontería. Y que ahí está el privilegio, ¿no? O sea, creo yo que si tuviéramos que definir como una premisa de la película, porque, por ejemplo, cuando uno escribe guiones de verdad, por decirlo así, cine, lo más importante es la premisa. Eso es como lo que los guionistas siempre dicen, ¿no? Como un poco el mensaje, entre comillas, lo que está, ¿sí? Y yo creo que si esta película tuviera una premisa, sería que hacer arte es un súper privilegio, pero que no se necesita nada para tener ese privilegio más que hacer arte, ¿sí? Y eso es muy tremendo, es decir, que también uno no... Depende de uno tener ese privilegio, ¿sí? Sí es un privilegio absoluto en el mundo en el que estamos hacer arte, pero que es un privilegio que a uno no le da a nadie, más que uno. Entonces, eso pues me parece genial que lo ponga así, Lucas, porque yo creo que eso sí es lo más importante de la película, ¿no? La liberación en eso. Es tan fácil que se nos olvide como artistas, es súper fácil. Sí, toca ver Gabriel de vez en cuando, o a muchos Gabrieles. Y también eso me gustó, digamos. Después de la película, el otro día recogí a mi hijo del colegio y entonces estaba muy callado él mirando a la gente mientras íbamos en el carro. Y yo le decía, ¿qué piensas? Y me decía, esta gente. Y yo le decía, ¿y qué piensas de esta gente? Y él me decía, cada uno debe tener una historia, ¿no es cierto? Y yo le decía, sí, cada uno tiene una historia, sí, cada uno viene, va de algún lugar. Y con Gabriel me pasaba eso también. Yo decía, bueno, este está acá y de pronto a uno le causa cierta cosa buena sentir como que de pronto hay un curador en Venezuela que le llama la atención Gabriel o que pueda haber estado en el salón o que de pronto algún día alguien diga, oiga, hagamos algo importante con él, a ver qué nos inventamos, ¿sí? Gracias a esto. Pero también lo que me gusta es la cantidad de Gabrieles, Gabrielas o entes indeterminados, objetos no identificados por el radar del arte curatorial o de la historia del arte, que están ahí haciendo tonterías todo el día, unas muy buenas, otras regulares, otras muy malas, pero eso me lo extendió también, ¿sí? Me lo extendió también como de ver eso y también eso me pareció liberador, me pareció como una buena manera de contar la historia de una cantidad de artistas que no se ha contado y que están ahí metidos también, ¿sí? Bien sea por la materialidad, por lo manual, pero también esa insistencia, por ejemplo, cuando vuelven al sitio donde pinta las piedras de balones y muestran una piedra que pintó hace como 4 años y uno se ríe, uno dice como muy cómico esto. Y también uno a veces dice, ojalá nunca consiga los recursos para hacerlo, digamos, que tal la de voltear el árbol, es como, sí, pero también hay algo cómico ahí, sí, es muy bueno como el ves de árbol, ¿no? Sí, como un árbol totalmente plástico, sí, pero también me pareció eso, me gustó documentar porque te haciendo la historia de muchas personas, no solo de esta. Sí, sí, total, de acuerdísimo. Sí, uno le hace pensar en eso, ¿no? Que es una cosa muy, muy voice, ¿no? De verdad, pero como de verdad entenderlo, como que todos los hombres son artistas, ¿no? Hombres y mujeres, es decir.
Todo el mundo sí es un ¿no? Y que artista. también uno, pues, se puede uno, lo que se llama retirar o ejercer el arte de desaparecer y tener una habitación modesta en algún lugar y hacer tonterías y ya, y buscar algo que mantenga esa habitación modesta, pero que es una habitación propia, pero ahí estar como activo mentalmente, eso también me pareció. Lo digo es porque también cuando uno estudia arte, entonces está esa presión, ¿no? De hacer obra, hacer algo, la entrega, sí. Y a veces se le imponen a uno unos ritmos como fatales para poder hacer las cosas, sí. Total. Sí, las voy a hacer cuando haga la maestría, las voy a hacer cuando haga el doctorado, las voy a hacer cuando haga la residencia, las voy a hacer cuando me inviten a exponer. Sí. En cambio, uno ve a alguien aquí como que no está funcionando con esa semestralización, ¿sí? Como, Claro, como con otros. Sí. sí, totalmente, de acuerdo. Es muy liberador, Bueno, sí, muy liberador. creo que ya estamos abusando de su Sí, tiempo. estamos súper abusando del de ustedes. Ustedes todavía tienen que cerrar. Entonces, pues no sé si alguien tenga algo así adicional que comentar. Ahí queda la página, compartan ese video a mucha gente que también siempre ha tenido esa cosa de hacer las cosas abiertas para que todo el mundo las vea, sin claves, sin cosas así, que también es una cosa que es muy rara a veces de tantas personas que hacen cosas con recursos electrónicos y no entienden esas dinámicas de lo abierto. Entonces, ahí está para que lo compartan y vean otros proyectos de la página. Sí, si les gustó, por favor, compartan el video, lo que más. Yo lo que más quiero con la peli de Gabriel es que se vea lo que más se pueda. Entre más gente la vea, mejor. Y apenas estén aburridos del programa y quieran tener una pequeña purga, se ven un pedacito de Gabriel. Así como cuando uno oye una canción otra vez, uno cuando oye una canción uno solo la oye una vez, uno la oye otra vez. Entonces, y como decía alguien al comienzo, creo que era, sí, como decía, como la persona que ya la había visto, Silvana, sí, El que baño. esta vez vio otras cosas, sí. Y eso Sí. también es muy bonito, sí, como poder ver, así haya visto otra versión, pero ver otras cosas, sí, ver otras cosas. Bueno, entonces paramos por ahora por acá y si les parece nos volvemos a ver ahorita faltando un cuarto para las 12 para poderles mostrar cómo funciona la página donde cada uno va a montar ahí su artista inventado o artista posible o imposible o uno mismo. Entonces les voy a Genial. mostrar cómo se montan las cosas en esa página para que podamos hacer eso y después por curiosidad pues le mandaré el enlace para que vea Me encantaría. qué pasa con esos 33 Gabrieles, Gabrielas, lo que haya ahí. Vamos a ver Bueno, qué pasa. brutal. Mil Muchas gracias, gracias. de verdad, por la invitación. Bueno. Muy genial. Gracias a todos por ver la peli. Muchas gracias a ti, Ana. Vale. Gracias. Gracias. Chao. Listo. Entonces regresen acá a las 11:45. ¿Listo? Listo.